15 de mayo se cumplen 70 años de la salida de prisión de Fidel y sus compañeros moncadistas presos en Isla de Pinos, juzgados en la causa 37 de 1953 por los sucesos del 26 de julio de ese mismo año que los implicó en el asalto a Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Acontecimientos de que hemos hablado mucho. Hemos dicho también, hemos referido a la participación de artemiseños por encima de otros municipios, de otras provincias. Hoy habrá que mencionarlo también, tal vez no con la misma intención, y se cumplen dentro de unos días, el 19, 130 años de la caída en combate de José Martí, el apóstol de nuestra independencia, el héroe nacional de Cuba, el más universal de los cubanos. Será una fecha que estaremos conmemorando todo, y creo que es bueno enlazar en la historia un grupo de elementos que nos conducen a pensar y a concluir que la obra que inició Martí, a continuación de la que había iniciado Céspedes, fue la misma que siguió Fidel años después, continuando la de Mella, la de Villena y la de Guiteras. No por gusto, y muchas veces se ha criticado, y Fidel lo señaló en varios momentos, el autor intelectual de la nueva estrategia revolucionaria a partir del año 52 fue Fidel. Pero él mismo lo dijo, basado en lo que hicieron otros en otros momentos históricos. Y cita con particular intención a Antonio Guiteras. El 8 de mayo se cumplió el 90 aniversario de la muerte de Antonio Guiteras, tratando de salir de Cuba a México, como hizo Fidel después, para regresar a Cuba e iniciar la lucha armada en las montañas vinculada con la lucha clandestina. Fidel lo menciona, y en el manifiesto de Moncada, que no es la historia Marisol, verá que es el programa de Moncada, Fidel lo dice muy bien, que asume los postulados de Guiteras. Y hay un momento, después del golpe de Estado, en que Fidel dice, hay tiranos de nuevo, pero de nuevo habrá Mella, Villena y Guiteras. O sea, Fidel nunca negó que hizo una recopilación como marxista, como un hombre dialéctico, de lo mejor de las etapas anteriores de lucha, de lo positivo, incluso de lo negativo, de lo que no salió bien, para trazar una nueva estrategia revolucionaria. Eso mismo hizo Martí en su tiempo. También se trazó una nueva estrategia revolucionaria que tuvo que ver con la preparación fuera de Cuba de la lucha, que tuvo que ver con la creación de un partido. Fidel creó el movimiento, aquel movimiento que después se llamó Movimiento 26 de Julio, de lo que vamos a conversar acá, y como Martí había creado el Partido Revolucionario Cubano. Los dos salieron al exterior a preparar la lucha cuando no se les dio la oportunidad en Cuba, y los dos tenían propósitos muy claros. En el caso de Martí, la independencia de Cuba, ya no hacía falta mantener aquel propósito que planteó Céspedes en el manifiesto del 10 de octubre de 1868 de abolir la esclavitud, en tanto ya había sido abolida en 1886, si bien es cierto que la mayoría de las personas negras en este país vivían esclavizadas socialmente todavía, pero ya no hacía falta. Y Fidel se traza una nueva estrategia revolucionaria. Martí, la independencia de Cuba, apoyar a Puerto Rico, lograr con la independencia de Cuba que se extendieran los Estados Unidos sobre América Latina, como lo dijo en la carta a Manuel Mercado, hacer de Cuba una república con todos y para el bien de todos, como bien dijo en un discurso en 1891, y Fidel se traza una nueva estrategia para liberar a Cuba de la tiranía, como abriendo paso para crear un nuevo movimiento revolucionario, y después que estuviera Maduro, entonces iniciar la lucha armada, guerrillera y clandestina. Por supuesto que hay otros elementos que continúan enlazando y mostrando los nexos que hay, los vínculos que hay entre la obra revolucionaria de Martí y la continuidad que le da Fidel. Martí siempre pensó en la posibilidad de que la lucha comenzara en todas las provincias del país a la vez, en las 6 provincias que existían en aquel momento: Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río, con alzamientos simultáneos. No pudo ocurrir, no fue así, fracasaron. Solamente hubo alzamientos simultáneos triunfantes en Oriente y en Las Villas. Solamente la campaña de Gómez en Camagüey hizo
que finalmente el centro y oriente estuvieron unificados en un solo bloque de lucha, y con la campaña invasora de Gómez y Maceo se hizo posible que Matanzas, La Habana y Pinar del Río, si bien ya tenían patriotas sobre las armas, catalizar en esta parte del país la guerra contra el dominio colonial español a partir de 1896, que es cuando llega la guerra a esta parte del país con la campaña invasora. Fidel pensó de otra manera. Fidel pensó que con un golpe grande en Santiago de Cuba, en Oriente, en la zona más acostumbrada, en la región de Cuba más acostumbrada a luchar, no más revolucionaria ni patriota que el resto de las provincias del país, pero con más experiencias de lucha, atacando un gran cuartel, tomándolo por sorpresa, cerca de las montañas, llamando al pueblo a la insurrección, podía de esa manera, con las fuerzas clandestinas que apoyaran a las fuerzas rebeldes en la guerrilla, apoyarlas desde la ciudad, por supuesto. Esa fue la teoría de Fidel, que la llevó a la práctica de manera ejemplar. No compartió la línea de José Antonio, aunque la apoyó, no la criticó, la defendió y la ponderó siempre, de atacar en lo más alto. Que no es lo mismo atacar un cuartel que ir al Palacio Presidencial y allí ajusticiar al tirano Batista en su propia madriguera, además en la capital del país. Pero sí Fidel estaba claro de que algo grande había que hacer, y José Antonio lo hizo. En el caso específico de Fidel, para no irme de esa línea de combate, tuvo que ir a juicio. Después de ser detenidos, ya lo sabemos, tuvieron que enfrentar el juicio en la causa 37, por la que fueron condenados algunos a 10 años, otros a 15, como fue su caso, y otros absueltos. En el caso de Martí también, mucho más joven que Fidel, tuvo que enfrentar a los tribunales españoles, junto con Fermín Valdés Domínguez, por una causa diferente, pero defendiendo también el ideal patriótico. Cuando escriben aquella carta descubierta por los voluntarios en la casa de Fermín Valdés Domínguez, donde tildaban de traidor a un ex condiscípulo suyo que habían compartido aula siendo alumnos de Rafael María de Mendívil, que ahora estaba en el cuerpo de voluntarios. Algo que no permitieron, que no pasaron por alto las autoridades españolas en un momento en que la violencia era muy alta en Occidente para evitar que la guerra llegara, y aquellos muchachos sufrieron los dolores de un juicio amañado, triste y justo además. Y en el caso de Martí, lo sabemos, condenado a 6 años de presidio en las canteras de San Lázaro, en la cárcel de La Habana, haciendo trabajo forzado en las canteras de San Lázaro, hasta que sale finalmente, llega a Isla de Pino con el amigo Sardá, amigo de su padre, y de ahí a su primer destierro. En el caso de Fidel, tuvo que ir a prisión y la convirtió en una escuela para los combatientes. La convirtió en una nueva tregua fecunda, porque lejos de, entre ellos, sí, este es el tema diseño, lejos de ir a descansar, ir a sufrir la prisión e ir a reclamar, la convirtieron en una trinchera de combate. Ahí está todas las fechas importantes en el orden histórico que conmemoraron. Ahí está el sistema de vida en cooperativa en que vivieron. Ahí está la reorganización del movimiento, que no era 26 de julio todavía. Ahí está la restricción, o sea, la manera en que Fidel transcribe y llega al exterior la historia de Marsolverá para que se publicara, y un grupo de elementos que hacen que aquellos hombres pudieran estar en la prisión como en una escuela de revolucionarios, hasta que salen y finalmente se funda el movimiento 26 de julio de manera oficial en 1955. En el caso de Martí, preparó una guerra de manera ejemplar, generosa, breve, como quería. No terminó, por supuesto, con los resultados a que se aspiraba. Fidel, en otras condiciones no menos difíciles, pero aplicando métodos dialécticos, logró, acomodándose a la realidad objetiva y subjetiva en que vivía, logró adaptarse y sobrevivir, y más que eso, triunfar. También la revolución logró extender en el orden diplomático sus relaciones y sus vínculos con otros países. Ahí está el caso de Venezuela, de México, que continúa ayudando, desde los propios Estados Unidos, desde Argentina, desde Colombia, desde Perú, desde varios lugares se ayudó a la Revolución Cubana. La primera planta que tuvo Radio Rebelde, fundada por el Che el 24 de febrero del año 58, ¿de dónde vino? De Venezuela. De dónde llegaron muchos de los pertrechos que llegaron años, meses después del desembarco de Granma, de México.
¿Dónde quedaron algunos de los revolucionarios que no pudieron venir en el Granma? En México, apoyando el habituallamiento de la lucha guerrillera y los vínculos con políticos de otros lugares que de alguna manera apoyaban también a la lucha revolucionaria y criticaban sobre todo en foros internacionales, algo de lo que muy poco se habla, el apoyo incondicional que recibía la base naval de Guantánamo para apoyar a la guerra en Cuba. De lo que hablaré también cuando haga el programa de la fase final o fin de Fidel, que representó la base naval en Guantánamo, que representó el apoyo de los Estados Unidos para aquella ofensiva de verano contra el ejército rebelde. Son elementos en los que fueron trabajando poco a poco en su tiempo Martí Guiteras, que murió más joven y no pudo cumplir, y después Fidel, que sí lo llevó a vías de hecho, y que es bueno que recordemos porque es el mejor tributo que podemos hacer al 130 aniversario de la caída en combate de Martí en Dos Ríos y al 70 aniversario de la salida de los moscadistas con Fidel al frente de la prisión en Isla de Pinos. Es lo que tenía por hoy, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.